Hola, muy buenos días, seguidores del Sol de Puebla. El día de hoy nos encontramos con la diputada y coordinadora de la bancada priista, Rocío García Olmedo, quien nos va a compartir un poco acerca de su trabajo legislativo que ha realizado en el Congreso del Estado. Diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Alba. Encantada de estar aquí con ustedes y encantada de participar con el auditorio. Gracias. Perfecto. Legisladora, sus iniciativas han causado mucho revuelo en la sociedad poblana. Tenemos la publicidad sexista que apenas se aprobó, tenemos los matrimonios igualitarios y una en particular que ha causado como mucho ruido es la no criminalización del aborto. ¿Qué nos puede platicar acerca de estas iniciativas? Sí. Bueno, pues primero que son temas actuales, son temas que se tienen que abordar. Sin duda son temas polémicos todos ellos, pero son temas que se tienen que atender, derivado justamente de toda la problemática de violencias de distintos tipos que hay en contra de las mujeres en este estado de Puebla, que evidentemente generó la declaratoria de alerta de violencia por razón de género en contra de las mujeres, que fue dada a conocer el pasado 8 de abril y que ahí implementa una serie de acciones que desde el gobierno se tienen que diseñar como política pública, pero que también desde el Congreso se tienen que atender en la parte normativa. Y por eso en un momento determinado me ha tocado ir presentando diversas iniciativas, mayoritariamente contenidas en temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, justo porque, como ustedes saben, ese es mi tema de estudio, de análisis, de investigación académica, y ha sido también mi tema de activismo político al interior de mi propio partido político. Y bueno, si hay que establecer desde la normativa para dejar institucionalizadas acciones que le permitan al gobierno del Estado diseñar políticas públicas, justamente tiene que ver con estos temas. Las mujeres, desde la trinchera en donde estemos, debemos hacer visibles los obstáculos que van generando una serie de violencias. Y por eso trabajamos en el tema de los anuncios publicitarios, prohibiendo que tengan contenidos sexistas, y por eso ahora cerramos el círculo de atención en este mismo tema, sobre este mismo tema, en la ley del transporte público, porque ahora sabemos aquí en Puebla, en el estado, que en el transporte público también lo utilizan para difundir algunos anuncios publicitarios, y bueno, también era ahí importante sin duda prohibir el uso de este tipo de mensajes sexistas. Y esto tiene que ver fundamentada principalmente en que, como ustedes saben, el estado de Puebla ocupa uno de los 3 primeros lugares en violencia al interior de las familias. Si de por sí al interior de las familias los niños, las niñas, los jovencitos, las jovencitas están siendo víctimas de violencias o están viendo que sus padres y sus madres están violentándose mutuamente, o uno más que a la otra o al revés, pues evidentemente salen al exterior de su casa y empiezan a ver cómo el cuerpo de las mujeres se va cosificando, se va constituyendo solo como un objeto, de manera que el día de mañana, cuando ellos sean adolescentes o ellas, evidentemente van a tener en el imaginario que para eso servimos solamente las mujeres y que nos pueden trastocar de la manera que quieran la persona que sea. Y eso no puede ser. Tenemos que empezar desde las causas a la atención de toda esta problemática. Y sin duda alguna, bueno, lo de matrimonios igualitarios está todo ya establecido. No es estar descubriendo, como dicen, el hilo negro.
ya hay resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hay leyes específicas que están reconociendo derechos humanos, y no es posible que Puebla siga atrasado en ese tipo de temas, porque son cosas que existen y no debemos seguir cubriéndonos los ojos para evitar atender estas situaciones que son derechos, pero que pueden generar problemáticas si no lo tenemos debidamente regulado. Estas últimas dos que presenté y que me parece que es lo que está causando un gran debate, que me encanta, por supuesto, porque de entrada el objetivo se ha logrado. Está en el imaginario ya colocado el tema en la sociedad en su conjunto, para que todas y todos nos demos cuenta de que ahí hay un problema y de que algo tenemos que hacer para evitarlo. Entonces yo presenté dos iniciativas, una al Código Penal y otra a la Ley Estatal de Salud. En el Código Penal, en la parte que corresponde a interrupciones legales de embarazo, las causales siguen siendo las mismas, solamente vamos procesando debidamente algunos conceptos que ya están en las leyes generales, que ya están aprobados en los resolutivos que ha ido dando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tema. Y en todos los artículos que se están tocando tienen que ver con no criminalizar a las mujeres. ¿Qué es el objetivo de esto? Evitar que las mujeres pisen la cárcel. Y si bien no estamos retirando las sanciones en su totalidad, como ya lo hicieron otros estados de la República, porque pienso que el estado de Puebla tiene características especiales y que es paso a paso, o aquí nos ha costado un poco más de trabajo a las mujeres ir conquistando nuestros derechos humanos. Bueno, entonces lo que se hace es evidentemente reducir esta pena de quien aborta o interrumpe sus embarazos fuera de los límites que marca las propias leyes y los propios resolutivos, tanto internacionales como de la Suprema Corte, y retiramos 3 conceptos que parecieran que todavía son del siglo pasado, o bueno, más bien son del siglo pasado. El concepto de mala fama, porque ¿quién va a decidir la mala fama mía o tuya? O de las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos o vernos. No puede ser eso. Ese es un concepto subjetivo. O el concepto de que también si logras ocultar el embarazo, o el que si es producto de matrimonio. Entonces, hay cuestiones cuando en nuestras leyes está reconocido, por ejemplo, el concubinato legalmente. Entonces no pueden estarse contradiciendo en este tipo de cuestiones la ley. En todas las reformas, que la iniciativa que se señala en los artículos que se tocan, por supuesto va con mucha claridad que siempre y cuando haya el consentimiento de las mujeres, incluida la causal de violación. Si aún violada una mujer queda embarazada, resulta embarazada, si no quiere interrumpir el embarazo, nadie tiene que obligarla a hacerse un aborto forzado. De eso se trata esta iniciativa que toca al Código Penal exclusivamente, y complementaria, presenté una iniciativa a la Ley Estatal de Salud. No queremos esto, por supuesto, nadie lo quiere. Nadie en su sano juicio puede pensar que una mujer hoy se embaraza por gusto y que mañana por gusto va con el mariachi a hacerse un aborto. Vaya, nadie en su sano juicio puede pensar que eso se hace
por gusto, pues. Pero si queremos evitarlo, necesitamos fortalecer los programas de prevención en materia de salud sexual y reproductiva. Y a eso es a lo que se aboca justamente la reforma complementaria presentada también de mi autoría a la Ley Estatal de Salud. De eso se tratan estas últimas iniciativas y bueno, yo les agradezco mucho, como siempre, el interés que han tenido en todos los temas que hemos venido trabajando en el Congreso del Estado. Perfecto. Tomando en cuenta todo esto que nos comentó, que ya no se van a castigar las primeras 12 semanas de gestación, que busca eliminar las partes machistas del Código Penal, ¿cuáles serían los beneficios, tanto médicos como sociales, que habría si se aprueba? Bueno, primero, pues reducir el número que tenemos de entrada. Somos el primer lugar en embarazos en adolescentes, por ejemplo, en este estado. Reducir el porcentaje que hay, que está debidamente establecido en los considerandos y en la exposición de motivos de las iniciativas presentadas, el porcentaje de muertes de mujeres que hay por producto de embarazos menores de 16 años en el estado de Puebla. También, evidentemente, ir generando todas estas acciones de salud, de prevención en la salud para cualquier tipo de infecciones, VIH, etcétera, etcétera, para ir regulando toda esta parte formalizada con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con preferencias diferentes. Y por supuesto evitar que las mujeres acudan a lugares clandestinos a riesgo de que pierdan la vida o a riesgo de que queden el resto de su vida con algún problema de salud por una mala atención que se les dé en estos lugares clandestinos. Y evidentemente pensar en que esto abone también a las violencias que hay en contra de las mujeres. En las reflexiones, en el análisis del grupo de hombres y mujeres que me hacen el favor de ayudarme para la elaboración, todas ellas expertos a nivel nacional para la elaboración de las distintas iniciativas, analizamos mucho el tema de feminicidios. Y si ustedes lo perciben en los últimos asesinatos de mujeres que evidentemente van encaminados a una investigación con el perfil de feminicidios, hay mujeres jóvenes, muchas de ellas o la mayoría son jóvenes y un buen número de ellas han estado embarazadas. ¿Quién no te habla de la hipótesis de que esas chicas, cuando se dieron cuenta de que estaban embarazadas, le dijeron al novio y el novio las obligó a querer hacerse un aborto forzado? Ellas no aceptaron y por supuesto que las asesinaron. Es una hipótesis en las investigaciones. No puede ser que esté pasando eso en el estado de Puebla. No puede ser que estén tan a la vista tantos y tantos de los ejemplos que hay de tipos de violencias que hoy se están ejerciendo contra las mujeres. Y eso es una responsabilidad, no solo de las mujeres, es una responsabilidad también de los hombres y también de la sociedad en su conjunto. ¿Nos puede recordar cuál es la pena actualmente, cuál se plantea? Y también tengo entendido que se va como a modificar el castigo de los médicos. 6 años se habla actualmente en la vigencia, pero recuerden ustedes que este tipo penal puede ir incrementando dependiendo de que si no está debidamente establecido en el Código Penal, un juez o una jueza puede ir sumando algunas otras cuestiones que pueden elevar la pena. Te comento, en algunos estados de la República han determinado, por ejemplo, homicidio en grado de parentesco. Con esta figura, las mujeres pueden estar en la cárcel hasta 30 años, por ejemplo.
Entonces esa es la parte. Hoy se reduce a 6 meses de prisión, pero también se incorpora algo que ya tienen otros estados también, que es el trabajo comunitario. Okay. ¿Y en el caso de los médicos? 6 años, 12 años, dependiendo del tipo que sea su violación a la ley, hasta el retiro de sus permisos para ejercer la profesión. Oiga, ¿cree que es importante que los centros de salud practiquen este tipo de abortos a mujeres y niñas que han sido violadas mientras no se aprueba esta ley? Por supuesto, así está establecido actualmente en la ley. Uh-huh. Así se tiene que hacer en la ley, solamente que no hay un procedimiento casualmente para llevarlo a cabo. Quiero decirte que en caso de violación en Puebla, en el estado de Puebla, solo una vez en la historia ha habido un solo procedimiento en caso de violación. La norma 026 está muy clara en el sentido de que en caso de violación automáticamente tiene la mujer que proceder mediante un procedimiento, por supuesto, a solicitar la interrupción legal de embarazo siempre y cuando que ella quiera, siempre y cuando que ella dé su consentimiento. Y los médicos tienen la obligación de atenderla. Ahora bien, y está también marcado debidamente en la ley, tanto en la general como es lo que queremos plantear también en el Estado, que evidentemente con el cuidado que debe haber en relación a un concepto que se conoce como objeción de conciencia. Si tú llegas, si yo llego a querer hacerme una interrupción legal del embarazo porque fui violada y quedé embarazada y soy del pueblo de Chicmecatitlán y llego al centro de salud, me tienen que atender el médico. Si él dice que es objetor de conciencia, es decir, que su conciencia no le permite llevar a cabo ese procedimiento, él tiene que llamar al médico cercano para que no sea objetor, para que le hagan el procedimiento. Entonces, eso todo está perfectamente regulado y se tiene que hacer. Perfecto. Diputada, como dijimos en un inicio, pues estos temas han causado como mucha controversia. Por una parte tenemos a la Comisión de la Familia, presidida por Mónica Rodríguez, que ya dijo que se opone totalmente a esta iniciativa, pero por otro lado también tenemos a un diputado, Gabriel Biestro, que dice que se podría iniciar un proceso de expulsión a las diputadas que estén en contra de esta iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, en relación a la compañera diputada coordinadora del grupo legislativo del PRI, permíteme utilizar este concepto. Pecado sería que estuviera de acuerdo, porque sus estatutos, sus documentos básicos del Partido Acción Nacional son muy claros, como son también muy claros los estatutos y las declaraciones de principios de los restantes partidos políticos que lo incluyen, como es mi tema, como es el de mi partido político. Mi partido político vela por los derechos humanos de las mujeres y por impulsar todo lo que garantice y proteja los derechos humanos de las mujeres, incluidos estos temas. Entonces, desde mi partido se abona y se impulsan estos temas como de los restantes partidos políticos, a excepción del Partido Acción Nacional. La otra parte de mi compañero diputado, que es el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso, ese es tema interno. Esas son decisiones internas de su partido político. Yo no puedo opinar en relación a ello. Perfecto. Ahorita que me comenta esto de su partido, pues no he escuchado a los diputados de su bancada pronunciarse también como a favor de este tema, pero ¿ya tiene consenso entonces de todos ellos? Tú lo comentas desde el principio. Son temas polémicos. En el Partido Revolucionario Institucional acostumbramos a estudiar, volver a estudiar, a analizar, a llegarnos de la información
e ir cada uno de nosotros tomando las decisiones correspondientes. ¿Qué argumentos les daría tanto pues a los grupos pro vida como el Frente Nacional por la Familia, que están totalmente en desacuerdo, que van a las comisiones, que están atrás de usted con sus pancartas, pero también a las feministas, que sí dicen que si ya no se va a criminalizar, que no tendrían que ni siquiera hacer este trabajo comunitario? A las dos partes, ¿qué podría decirles? A las personas que tienen esa afiliación pro vida, yo les convocaría al análisis, les convocaría al estudio, les convocaría a voltear los ojos tal vez a sus mismas familias o tal vez hacia el exterior de sus casas, para que se vayan dando cuenta que esta problemática es una problemática real, no es una problemática ficticia, y es un problema de salud pública que se tiene que atender. A mis compañeras feministas, yo soy feminista, la convocatoria que ya he comentado, los temas que abordan los derechos humanos de las mujeres en este país han sido verdaderas conquistas. Las hemos tenido que ir haciendo poco a poco, paso a paso. Ojalá que yo tenga vida para poder ver todo esto ya logrado. ¿Confía que se pueda aprobar para este año? Porque bueno, el periodo ya está a punto como de terminar. De terminar un periodo de los 3 del primer año del ejercicio. Todavía faltan 2 años más en los que tenemos 6 periodos ordinarios. Yo aspiro a tener la confianza de los compañeros legisladores, porque justamente somos nosotros los que, con una visión del Estado laico que es este país, deberemos por encima de nuestros prejuicios personales atender esta problemática. Perfecto. Diputada, ¿algo más que nos quiera compartir? Gracias, muchas gracias. Agradecer siempre la oportunidad que me dan de comentar, de difundir, de aclarar, de precisar, que a veces hace mucha falta. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que siguieron este video. Les recuerdo, mi nombre es Alba Espejel y no olviden compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.